¿Sabíais que la religión cristiana ocultó y eliminó de la Biblia la reencarnación? En los primeros siglos de la Iglesia cristiana, las disputas sobre la doctrina eran resueltas por los obispos de la Iglesia a través de reuniones llamadas concilios ecuménicos. Estos concilios eran reuniones importantes que ocurrían con poca frecuencia, a veces una vez cada 100 años. Para comprender la historia de la reencarnación y de la Iglesia cristiana, debemos de retroceder en el tiempo hasta el año 330 después de Cristo. En ese año, Constantino el Grande trasladó la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla, ciudad que hoy se llama Estambul. Como resultado, se desarrollaron dos centros de la Iglesia cristiana, la Iglesia occidental en Roma y la Iglesia oriental en Constantinopla. Los emperadores de Constantinopla controlaban la Iglesia oriental y dictaban la política a su antojo. Como ejemplo, el emperador León III de Constantinopla prohibió que se guardaran imágenes y retratos en las iglesias, por lo que los iconos, pinturas de santos, que hoy en día son tan admirados por su belleza, tuvieron que ser retirados de los lugares de culto. Por otro lado, la Iglesia occidental, con sede en Roma, se negó a renunciar a los iconos. De manera similar, el emperador Justiniano de Constantinopla determinó la política de la Iglesia con respecto a la reencarnación. En el siglo VI, la Iglesia estaba dividida sobre el tema de la reencarnación. Los obispos occidentales en Roma creían en la preexistencia del alma, mientras que los obispos orientales se oponían. El emperador Justiniano, que controlaba la Iglesia oriental, estaba en contra de la doctrina de la reencarnación. Como ejemplo de su injerencia en los asuntos de la Iglesia, Justiniano excomulgó al padre de la Iglesia, Orígenes, quien apoyaba abiertamente la idea de la reencarnación. Para avanzar en su agenda, Justiniano convocó el Concilio de Constantinopla II en el año 553 después de Cristo, con la asistencia de 168 obispos, de los cuales solo 11 pertenecían a la diócesis occidental. Por otro lado, estaban presentes 157 obispos de la Iglesia oriental, que Justiniano controlaba. La idea era la condena del monofisismo, una doctrina que niega que en Jesucristo hayan dos naturalezas, la humana y la divina. Fue en esta reunión que la preexistencia del alma fue eliminada de la doctrina de la Iglesia. El emperador Justiniano manipuló la doctrina de la Iglesia al apilar la plataforma de votación a su favor. El Papa Vigilio protestó por este giro de los acontecimientos y exigió una representación equitativa entre los obispos orientales y occidentales. Aunque el Papa estuvo presente en Constantinopla en el momento del Quinto Concilio Ecuménico, boicoteó el concilio en protesta. Justiniano no solo ignoró al Papa Vigilio, sino que lo persiguió. La brecha entre la Iglesia oriental y occidental aumentó en el año 1054, cuando las dos ramas de la Iglesia cristiana se excomulgaron entre sí, cuando los cruzados cristianos de la Iglesia occidental se dirigían a capturar Jerusalén de los musulmanes. Se propusieron arrasar la ciudad cristiana de Constantinopla. En otras palabras, la Iglesia cristiana occidental emprendió la guerra contra la Iglesia cristiana oriental. Veamos qué dice la Biblia sobre la reencarnación. Por mucho que parezca que esto no puede ser, pero tiene sentido intentar eliminar algo tan importante como tener varias oportunidades. Si eliminas las oportunidades es más fácil controlar y someter al pueblo. Solo tienen una única posibilidad: o lo haces bien o lo haces mal y serás castigado en el infierno. En el Nuevo Testamento se presenta a los judíos esperando la reencarnación de sus grandes profetas. De hecho, ya se pensaba que estos profetas habían reencarnado en tiempos pasados. Por ejemplo, los samaritanos creían que Adán se reencarnó con Noé, luego como Abraham y luego en Moisés. La reencarnación de los antiguos profetas también estaba en la mente de los judíos en la época de Jesús. De hecho, los seguidores de Jesús pensaron que era un profeta reencarnado. Reflexionamos sobre el siguiente pasaje del Evangelio de Mateo. Cuando Jesús llegó a las costas de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos Elías, y los demás Jeremías, o alguno de los profetas. En Mateo 16, 13, 4. Si los judíos de la época no creían en la reencarnación, ¿por qué dijeron que era el mismísimo Elías que había vuelto? Herodes, que estaba en el mando de Jerusalén, bajo los romanos, también especuló quién pudo haber sido Jesús anteriormente. Herodes también pensó que Jesús podría haber sido uno de los antiguos profetas. Cuando Jesús anunció que él era el Mesías judío, sus seguidores se confundieron, ya que las escrituras decían que el profeta Elías regresaría y precedería la venida del Mesías. Los discípulos le plantearon esta aparente discrepancia a Jesús. ¿Por qué entonces dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondió Jesús: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron. Entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, en Mateo 17, 9, 13. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús declara inequívocamente que Juan el Bautista es la reencarnación del profeta Elías. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y si quieres recibirlo, este es Elías. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11, 11, 15. Llegados a este punto, solo podemos apreciar que todas las religiones tienen una base en común, una base correcta. Algunas están editadas, otras manipuladas por el hombre, pero con la misma base. Las nuevas corrientes filosóficas, como el espiritismo, que lo único que hacen es complementar lo ya manipulado, nos abre los ojos hacia una gran verdad. Somos eternos, somos todos hermanos, todos volveremos a reencontrarnos después de esta vida. Y es algo esperanzador, bonito y magnífico, dado que se nos ofrece esperanza. Una esperanza a que podemos hacerlo mejor, pero dan tantas opciones al hombre que lo harían libre, y por desgracia, lo que ha interesado siempre es asumir al hombre en la ignorancia, limitarlo, de esta manera poderlo controlar con más facilidad, limitando tanto en conocimiento como en opciones. Amigos, espero que os haya gustado este programa. Me gustaría leer vuestros comentarios. Obviamente esta información hay que cogerla con pinzas. Si se ha eliminado una información es muy difícil recuperarla. Se habla de fraternidad y libertad, y yo, amigos, solo veo separatismo y poder. ¿Qué veis vosotros?